Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el tubo se mantiene en su lugar mediante el tornillo de banco. Si el tornillo ejerce una fuerza de 50 libras sobre el tubo en la dirección indicada, determine las fuerzas FA y FB que ejercen los contactos lisos en A y B sobre el tubo. Muy bien, entonces este círculo rojo representa el tubo y justamente cuando un cuerpo choca con otro o está en contacto con otro se generan fuerzas perpendiculares, siempre se van a generar estas fuerzas. Para este caso, como el tubo choca en 3 puntos, se generan 3 fuerzas. Lo que nos dice el problema es que el tornillo ya está haciendo una fuerza de 50 libras. Lo que quiere saber, como choca en el punto B y choca en el punto A, cuál es la fuerza en el punto A y cuál es la fuerza en el punto B que se están generando en este instante, ¿sí? Entonces, para resolver este problema, el primer paso, como todo ejercicio, es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Dibujamos nuestro plano cartesiano. Como estamos en 2 dimensiones, necesitamos 2 ejes, eje X, eje Y. A continuación vamos a dibujar todas las fuerzas que actúen en el sistema, pero antes debemos identificar dónde es el origen. El origen es donde se unen las 3 fuerzas, y si somos bien observadores, por ejemplo, esta fuerza B llegaría hasta aquí, la fuerza A iría por aquí y la fuerza C iría por aquí. Las 3 fuerzas chocarían en este punto, que sería el origen, que sería el centro de este tubo. Entonces el centro de este tubo va a ser el origen de mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces ya sé cuál es mi diagrama de cuerpo libre, mi plano cartesiano, mejor dicho, cuál es mi origen. Entonces voy a dibujar las fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos 3 fuerzas. La fuerza B, que es horizontal hacia la derecha, ¿no es cierto? La fuerza de 50 libras que va hacia la izquierda y hacia arriba, y su dirección nos la da mediante un triángulo pitagórico, ¿sí? Se llama triángulo pitagórico porque es un triángulo rectángulo. Además, si yo elevo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, la respuesta debe dar 5. Es una característica propia de un triángulo pitagórico, ¿sí? Y tercero, tenemos una fuerza A. Pero si nos damos cuenta, el ejercicio no nos da el ángulo de esta fuerza, nos da un ángulo de 30 grados que está por acá. Entonces vamos a hacer el análisis para encontrar el ángulo de esta fuerza A. Muy bien, si nos damos cuenta, tenemos la fuerza A que iría en esta dirección, ¿no es cierto? Primera cuestión, esta sería la fuerza A. Justamente en este punto, ¿qué está? Está esta superficie, ¿no es cierto? Tenemos una superficie aquí, ¿sí? Entonces, si recordamos bien lo que dije de estas fuerzas son perpendiculares, porque cada vez que choca un cuerpo con otro cuerpo se genera automáticamente una fuerza perpendicular. Y esta sería la fuerza perpendicular FA. Entonces, si esta es la superficie y yo sé que esta fuerza es perpendicular, quiere decir que aquí hay un ángulo de 90 grados. Y además yo conozco este ángulo que yo tengo una línea aquí horizontal, justamente aquí, y me da este ángulo que es de 30 grados. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos da el problema. Ahora vamos a analizar. Recordemos un concepto importante de los triángulos. No importa qué tipo de triángulo sea, sus ángulos internos deben dar 180 grados. Entonces, si aquí hay 90 más 30, nos da 120, ¿no es cierto? Para llegar a 180, ¿cuánto nos falta? Nos falta 60. Entonces, quiere decir que este ángulo vale 60 grados. Hasta aquí estamos bien. Entonces, este punto sería nuestro origen de nuestro plano cartesiano, ¿correcto? Entonces, por la regla de la z, esta línea de aquí es horizontal, la línea de acá es horizontal, por lo tanto ángulos internos son iguales. Si este vale 60, el de acá vale 60 grados. Y también yo sé que aquí está el eje X y el eje Y. Entonces, el ángulo que hay entre el eje X y el eje Y es de 90 grados. Si este vale 60, entonces el de acá vale 30 grados. Y con esta deducción yo puedo trabajar con cualquiera de los dos ángulos. Con este ángulo que vale 60 grados, que ya lo acabo de demostrar, o con este ángulo que vale 30 grados. Con cualquiera de los dos vamos a llegar a la respuesta correcta, ¿sí? En este caso, yo siempre voy a escoger el ángulo que me den. En este caso, como me dan el ángulo de 30, voy a coger el ángulo de 30 acá también. Pero si ocupan el de 60, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿sí? Entonces ya sé que mi fuerza A tiene un ángulo de 30 grados medido desde el eje Y. A continuación vamos a resolver este problema, ¿sí?
Con el desarrollo vamos a lo que son aplicar las ecuaciones de equilibrio directamente cuando estamos en dos dimensiones. Entonces vamos a dibujar primero estas fuerzas. Entonces la fuerza B no hay problema porque es paralela al eje X, pero para las fuerzas inclinadas vamos a dibujar siempre sus componentes de manera aparte para entender un poco mejor el resultado que vamos a obtener, ¿sí? En este caso tengo la fuerza A, ¿no es cierto? La fuerza A que va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, esta sería mi fuerza A, ¿sí? Que va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, esta fuerza A tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Como va hacia la izquierda y hacia abajo, sus componentes van a ser lo mismo. La componente horizontal iría hacia la izquierda y la componente vertical iría hacia abajo, ¿no es cierto? Y el ángulo de 30 grados está aquí. Perfecto. Entonces, como esta línea es paralela al eje X, esta sería mi fuerza A en el eje X, ¿no es cierto? Y como esta línea es paralela al eje Y, esta sería mi fuerza A en el eje Y, ¿no es cierto? Ya primero identifico cuál línea me representa qué componente. Ahora debo identificar el signo y para eso me fijo en la dirección. En el eje X, si va a la izquierda, significa que es negativa. Entonces, cuando la fuerza en X va hacia la izquierda, yo sé que es negativa. Y mi fuerza Y cuando va hacia abajo también es negativa. Listo, ya sé que ambas componentes son negativas. Ahora, cuando yo quiero calcular las componentes de una fuerza y me dan su ángulo, yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo utilizo coseno? Seno se utiliza para el lado que se encuentra al frente del ángulo. Este es el ángulo de 30 grados. ¿Cuál se encuentra al frente de este ángulo? Este lado que sería la fuerza en X. Entonces aquí voy a utilizar la función seno. Entonces, si acá utilizo seno, para este lado voy a utilizar coseno, ¿sí? Y listo, ya tendría el análisis para la fuerza A. Y para la fuerza de 50 libras, que también está inclinada, vamos a hacer un análisis similar. Primero, dibujamos la fuerza, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza de 50 libras está yendo hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, tiene dos componentes y estas componentes van a respetar esta dirección. Entonces se va hacia la izquierda en el eje X, ¿no es cierto? Porque ya esta flecha dice izquierda y hacia arriba. Y en el eje Y iría hacia arriba, ¿no es cierto? Como esta es mi fuerza, como esta línea es paralela al eje X, esta sería mi fuerza en X. Y como esta línea es paralela al eje Y, esta sería mi fuerza en Y. Ahora hay que ver si es negativa o positiva. En el eje X, cuando una fuerza va hacia la izquierda, yo digo que es negativa. Entonces, yo sé que esta va a ser negativa. Y en el eje Y, si una fuerza va hacia arriba, yo sé que va a ser positiva. Entonces, mi fuerza en el eje Y va a ser positiva. Y la dirección, en este caso, me dan con un triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dan un triángulo pitagórico, como es en este caso, ya no debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, sino que debo multiplicar esto por una fracción. Entonces, va a haber una fracción para el eje Y va a haber otra fracción para el eje X. Entonces, vamos a comenzar con el eje X, ¿sí? Si yo quiero encontrar la componente en el eje X, voy a formar esta fracción que siempre se va a formar con los números que están en el triángulo pitagórico. En el numerador va la componente que yo quiero calcular. En este caso, yo quiero la componente en X, así que cojo la componente en X del triángulo pitagórico, que en este caso sería 4, y la hipotenusa siempre va, perdón, y el denominador siempre va a ser la hipotenusa del triángulo pitagórico, es decir, el número más grande, que sería el 5. Y listo, esta sería la fracción para el eje X. Para el eje Y, como yo quiero encontrar la componente en el eje Y, cojo la componente en Y del triángulo pitagórico, que sería 3, entonces ese 3 va a ir en el numerador, en el denominador siempre va a ir la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso sería el número más grande, que es el 5, entonces 3 quintos. Y listo, con este análisis yo ya puedo presentarles las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, y esto tiene que ser igual a 0 porque esto está en equilibrio. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza B, la fuerza A en X y la fuerza de 50 libras en X. Es decir, tenemos 3 fuerzas. Entonces, la fuerza B, como es paralela al eje X, toda su fuerza va directamente en el eje X, que es el valor de FB. Como va hacia la derecha es positiva. La fuerza en X ya había dicho que es negativa, entonces sería a la fuerza, en este caso se llama FA por, como es la componente en el eje X, ya había dicho que es el seno de 30 grados, ¿sí? Y la fuerza en X de 50 libras está acá, ya había dicho que era también negativa, es por eso que es menos el valor de la fuerza, que es 50 libras,
por la fracción, porque tengo el triángulo pitagórico. ¿Y cuál fue la fracción? Ya habíamos determinado que era 4/5, ¿no es cierto? Entonces de aquí despejo, primero seno de 30 grados es 0.5 FA. Este valor, como está restando, pasaría al miembro derecho a sumar y de una vez resolví esta multiplicación y tenemos lo siguiente. Tengo dos incógnitas, no puedo hacer nada hasta el momento. Voy a aplicar la otra ecuación de equilibrio que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos solo dos. La fuerza A en Y y la fuerza de 50 libras en Y. Entonces, planteamos esas fuerzas. La fuerza A en Y, que es igual al valor de la fuerza A, ¿no es cierto? Que en este caso, FAY era negativo. Entonces sería la fuerza A por, ya había dicho que para Y es el coseno de 30 grados en este caso, y negativa porque va hacia abajo. Aquí, para la fuerza de 50 libras, la fuerza en Y era positivo, por eso aquí es más 50 libras por la fracción que en este caso para el eje Y era 3/5 y debe ser igual a 0. Despejo mi fuerza A, como este valor está sumando, va a pasar al miembro derecho a restar, y resuelvo la multiplicación, da 30 libras. Como ambos son negativos, cambio de signo, ahora se convierten en positivos, y despejo mi fuerza A. Entonces el coseno que está multiplicando va a pasar a dividir, resuelvo la división y yo sé que mi fuerza A tiene un valor de 34.6410 libras. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que la fuerza A tiene un valor de 34.6 libras. Entonces, como ya tengo la fuerza A, puedo reemplazar aquí para encontrar la fuerza B. Entonces, copio la ecuación en la cual yo voy a reemplazar y despejo porque yo quiero encontrar la fuerza B, así que este valor que está restando va a pasar a sumar, ¿no es cierto? Pasa a sumar y de paso ya reemplacé el valor de la fuerza A. Recuerden que esto de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo voy a utilizar esta fuerza para otro cálculo, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posibles. Entonces, resolviendo esta operación, yo sé que la fuerza B tiene un valor de 57.3205 libras. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza B tiene un valor de 57.3 libras y con esto hemos calculado el valor de la fuerza A y la fuerza B. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.